Hola Alejandro, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfectamente. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Bueno, un placer poder entrevistarte, un privilegio para pronto y para mí en lo particular. Bueno, Eh, muchas gracias. bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es una pregunta que en pronto hemos hecho mucho y no sé si alguna vez vos la has recibido, pero me parece muy pertinente en este caso, que es, ¿qué va a pasar el sábado a la noche en la pieza de Dolina? Bueno, ojalá que pase alguna cosa interesante, pero las previsiones son hablar un rato de la libertad en términos, no diría filosóficos, pero en términos de reflexión, pensando un poco de qué se trata este asunto y dándonos cuenta de que la libertad es un tema espinoso, que tiene mucha paradoja, incluso si uno tiene ganas, mucha gracia, mucha contradicción. Pero después, como siempre, habrán historias, algunos breves cuentitos, algunos ajenos, y habrá un poco de humor y alguna canción. Y habrá también algunas, si bien lo voy a hacer solo, eh, habrá algunas presencias fantasmagóricas que llegarán también por mediación de la red, de las vías del streaming, es decir, así como yo voy a estar de un modo fantasmagórico en la casa de los demás, algunos invitados estarán de ese mismo modo en el streaming. ¿Por qué elegiste el eje temático de la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste el eje temático de la libertad, Ah, del sí. concepto? Porque la verdad es que lo que me inspiró fue un gracioso video del partido de Spert, que tenía un inocente slogan que era libertad sí o sí. Y a mí me pareció que era muy contradictorio y muy gracioso, ¿no? Porque si era sí o sí, y si la libertad consiste en elegir, eso es justamente lo contrario. Pero a partir de eso, no criticando eso ni criticando a Esper, que no es mi intención, pero eso me abrió la puerta a pensar de que, mejor dicho, a pensar que la libertad es un, como decía al principio, un tema difícil. En cuanto aparece el otro, la cosa se complica, ¿no? El otro, no solamente con sus propios derechos, su propia voluntad y su propio deseo, sino a menudo con su propia vulnerabilidad, con su propio amor. Y incluso el amor es una forma de perder la libertad, es el riesgo de perder la libertad. Y ahí me puse a pensar un poco en que podía dar lugar a algunas historias divertidas, como por ejemplo que alguien reciba orden tajante de ser libre. Eso ya es una paradoja, pero que el tipo decida no cumplir con esa orden abre también otra colección de paradojas, ¿no? Claro. ¿Y pensás que en estos tiempos donde parece consolidarse una idea un poquito vinculada a un individualismo feroz, como que la libertad parece ser eso, ¿no? Esa cosa de decir, yo hago lo que quiero, digamos, sin Claro. importar demasiado la misma libertad del otro, digamos, o sentirse invadido por el Estado que quiere imponer para ir un criterio, como pasó ahora en la pandemia, para cuidarnos a todos, mal o bien, después podemos discutir los resultados, Sí, ¿no? claro, claro, claro. No, no, justamente, eso puede ser que me haya inspirado también, ¿no? El extraño deseo que tienen todos de ser absolutamente libres, cuando es evidentemente es imposible. Además ya se ha pensado mucho en eso, ¿no? Vivimos tiempos realmente que en términos de pensamiento atrasan eh, un par de siglos, ¿no? Este, pero bueno, no es político, no es un streaming político, ni mucho menos, pero desde luego esa clase de contradicciones que podríamos decir que el entusiasmo político nos lleva a pasar por alto, también han servido de inspiración, ¿no? Te hago una pregunta ahora sí, mirándolo desde el lugar político, más allá de que decís que el espectáculo no está vinculado a eso. ¿Pensás que en esta puja que hay un poco entre lo que comúnmente se llama la grieta, hay como intentos de apropiarse el concepto de libertad y que por ahí, en este caso, como lo hizo Spert,
A veces hay grupos más, podríamos decirnos, tirando hacia la derecha que digamos, buscaron apropiarse ese discurso porque se vio mucho esa palabra circulando en algunas marchas contra el gobierno. Sí, Y claro, por ahí es una incluso uno podría palabra, pensar, sí, es una palabra que suele usarse en las derechas liberales, ¿no? Si me permite el oxímoron. Eh, Aquí muchas veces, en nombre de la libertad, han sucedido, en fin, sucesos políticos que más bien eh, tenían el signo contrario. El mejor ejemplo es la Revolución Libertadora de 1955. ¿No? Y sí, evidentemente hay grupos de derecha y de unas derechas que hace mucho que no veíamos nosotros, ¿no? Y de cuya existencia teníamos una idea más fantasmal, no eran grupos que salían a la calle ni que tenían espacio en la televisión, ni que seriamente este, expresaban sus pensamientos o lo que fuere. Eran, estaban más bien ocultos, ¿no? En otros tiempos. Entonces, usted fíjese que a partir de cierto momento los partidos de derecha empiezan a eludir ese nombre. Ningún partido se llama partido de derecha. Hay sí, Frente a Izquierda, no sé claro, qué, Federación de Partidos del Centro, hasta ahí llegamos. Pero Federación de Derecha yo no vi nunca. Quiere decir que había en lo que flotaba en el aire una especie de sensación de que la derecha era una cosa obsoleta, más bien destinada a restaurar principios de otros siglos. Ahora no sucede eso y con toda tranquilidad. No la palabra derecha sigue sin aparecer, pero en cambio las ideas que la conforman aparecen incluso con cierto glamour que nunca parecieron tener, ¿no? Cuando yo era estudiante no era muy glamoroso ser de derecha. Y claro. ahora sí, y ahora sí, resulta que está bien. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que hay ideas que uno pensaba ya superadas por una cierta y lenta marcha de los cambios políticos. Hablemos del cambio. El cambio, como la entropía, señalan una dirección, un sentido. El cambio político, cuando uno habla de cambio político, está pensando en más derechos, está pensando en más derechos, en más cercanía de los que menos recursos tienen con el poder y con esos recursos. Eh, Está pensando que los pobres cada vez sean menos pobres, que el que padece padezca cada vez menos, y por el contrario, también está pensando que las monarquías resignen su poder absoluto, que la democracia se imponga, que los gobiernos sean cada vez menos autoritarios. En ese sentido pensamos el cambio político, ¿no? Y sin embargo, por ahí nos encontramos con algunos, no solo en este país, sino en todos, nos encontramos con movimientos y con personajes que son un poquitín retrógrados, ¿no? Claro. Pero hay también un sentido común que se corrió un poquito para ese lado, ¿no? Se corrió también, efectivamente. Eso es lo más novedoso, es que en realidad casi mayoritariamente, en muchos países, sin el casi, mayoritariamente la gente piensa en ese sentido. Este, Estoy hablando de Bolsonaro, estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando de incluso otros también en Europa, ¿no? Como que son bastante retrógrados respecto a otros fenómenos políticos en esos mismos países. Pienso en Francia, por ejemplo, ¿no? Claro. Acá en, Y que ni en la... siquiera, fíjense que la derecha ahora en Francia no es el golismo. Claro, El golismo es un fenómeno francés como el bonapartismo, que no necesariamente es de derecha, porque también es popular, ¿no?
pero los tipos como Petain, que han aparecido en los últimos años en Francia, son, por el número de votantes que lleva, bastante novedosos como fenómeno. Claro. Sí, probablemente porque, digamos, se percibe como que las democracias, aún siendo el mejor sistema posible, hay muchas cosas que no resuelven y en esa desesperación muchas veces hay discursos un poquito como el de Bolsonaro o el de Trump, parecen querer, digamos, proponerse como una alternativa, incluso en algunos países propuestas incluso peores todavía, Sí, eh, claro. y a veces la gente cede a esa tentación, ¿no? Sí, sí, Y, particularmente en algunos aspectos, no, y no ya en la mejora de los derechos del ciudadano, sino más bien en temas como la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que hablamos de seguridad, evidentemente la gente necesita expresiones contundentes, eh, y pensás que ahí necesitan policía, necesitan ese tipo de cosas, ¿no? y pensás que por ahí la izquierda, el progresismo, podría incluso hablarse acá del peronismo, a veces se dio un poco en la disputa por el sentido común de categorías como la seguridad o incluso lo que hablábamos de la libertad, y por ahí no logró, digamos, articular un discurso que a la gente le haga percibir eso como que también lo estaba Mm. cuidando. Puede ser también, y puede ser, nos olvidamos de señalar, que los medios de comunicación han tomado partido en esto, ¿no? No han sido, particularmente en los países de la región, los medios no han sido eh, tan profesionales, sino que han formado parte de ese conflicto político y han tomado parte y han formado parte. Es decir, Claro, no es que se han puesto del lado de, sino que han sido ellos mismos agentes políticos protagonistas, ¿no?, de los fenómenos. claro. Acá cuando empezó la pandemia, hubo durante un periodo muy breve un discurso como muy alentador de que al ser un problema del que todos éramos posibles víctimas, de esto íbamos a salir mejores, hubo un periodo muy breve de aplausos a los médicos, y eso se fue evaporando muy rápido, y después terminó volviendo a las diferencias, la grieta, que Sí, incluso sí, se fue sí. potenciando, e incluso todo terminó cayendo en la grieta, porque hoy todo cae ahí, hasta si hay que Todo cae un poco vacunarse. automáticamente, ¿no es cierto? O sea, nos levantamos a la mañana. Yo creo que no está mal desde el punto de vista de la oposición. Y creo que la grieta es una maniobra estratégica que favorece a la oposición y no al gobierno, en términos generales, ni siquiera en términos particulares de este gobierno o esta oposición. Eh, Al haber, la grieta favorece esta manera de establecer agenda. Nos levantamos a la mañana, vemos qué hizo el gobierno, inmediatamente nos ponemos en contra. Y así encontramos una serie de acciones variopintas, algunas contradictorias, si usted se fija bien, ¿no? Pero el gobierno trae una vacuna, no nos gusta esa vacuna, hubiéramos preferido otra. El gobierno indica una restricción, cuarentena, no nos gusta la cuarentena, somos libertarios. El gobierno abandona la cuarentena, entonces, bueno, el gobierno fracasó en esto de cuidarnos. El gobierno negocia con el fondo, no debería negociar. El gobierno no negocia con el fondo, no es capaz de hacerlo. Bueno, me parece que es una estrategia que surte efecto. Surte efecto si usted tiene los recursos como para fogonearla, no ya con argumentos, sino con acciones y acciones de desgaste. Y por eso digo que cualquier acuerdo opera a favor del gobierno. Cualquier disminución de la virulencia opera a favor del gobierno. Y en cambio, a mayores contradicciones, la oposición encuentra mejor su papel. Encuentra mejor su papel y quienes siguen a la oposición se sienten o más representados o sienten no sé cómo se explica eso, una tendencia natural a estar a favor de lo que están en contra. ¿Pero pensás que es una dinámica de esta oposición o en general es una No, dinámica no, que es una pasa? dinámica particularmente de esta oposición. Sí, sí, Ah, ok. sí, sí.
creo que sí. Y creo que operan inteligentemente en eso. Eh, a mí me parece que es una inteligencia nefasta, pero es así, es así. Claro. Yo Eh, personalmente creo que se puede encontrar, se puede surcir el precipicio, ¿no? Que es difícil, imagínense. Pero hay que trabajar en eso también, hay que trabajar cada uno de nosotros, encontrando, eh, yo no creo tampoco en la síntesis hegeliana de cualquier cosa, ¿no? Este, yo digo que usted me robó 1.000 pesos, y usted dice que no me robó nada, entonces acordamos en que me robó 500. Bueno, eso no es precisamente una síntesis. claro. Pero sí, a lo mejor podemos encontrar foros, terrenos en los que se puede colaborar. Incluso en lo personal, yo veo que hay muchas familias distanciadas, muchos amigos que no han dejado de compartir reuniones. Y yo creo que así como en ese caso más sencillo, es fácil encontrar puntos en común en que podamos disfrutar de nuestra presencia, de la dicha de compartir pensamientos. Claro. Este, bueno, en lo político también podríamos hacer el intento de compartir pensamientos o de compartir disidencias, pero, pero encontrando el placer de esa disidencia. Yo le dije una vez saludándolo al presidente de la Nación, despidiéndolo, le dijo, ha sido un placer disentir con usted. Pero no está mal eh, encontrar un poco de decoro, por lo menos, ¿no? En Claro. esa, en esa disidencia. Lo que pasa es que De hoy parece, decoro, ¿cómo? no, que hoy parece como no estar permitido hasta un pequeño matiz de discrepancia. Todo enseguida uno lo pone de un lado o del otro Y claro, y, claro, claro. y se hace En difícil general, generar una dialéctica como la que mencionabas, donde puede haber disensos, pero no el disenso permanente y sistemático que digamos, niega la posibilidad de claro, llegar no, a esa sí, sí. síntesis, ¿no? Además, usted fíjese que los matices son propios de la inteligencia. Eh, el- la, la criatura inteligente es la que mejor distingue los matices. Cuando renunciamos a los matices, estamos renunciando a la agudeza, a la inteligencia. Decimos, "Ay, todo esto es toda una porquería". Yo insisto, se lo digo desde el pesimismo. Yo no creo que haya puntos medios entre el neoliberalismo y el Estado intervencionista. No, no lo creo. Es como el cuento de los 500 pesos que le acabo de hacer. Pero lo que sí creo es que podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en quién gobierna Claro, y, y tratar de que los privilegios que hay que fatalmente a lo mejor quitar a algunos sean lo menos dolorosos posibles. Eh, y, y tratar de que, por el contrario, los pocos beneficios que se les pueda dar a otros sean lo más contundentes posible. claro. Estoy hablando de una manera que yo mismo detesto, que yo no soy optimista respecto a esto que estoy diciendo, pero por lo menos hacer el intento. Alejandro, escuché por ahí que digamos, te estuviste cuidando mucho en el sentido de quedarte en tu casa. Y el otro día estaba justo ayudándole a mi hija con una tarea de un cuento de Antonio Di Benedetto que hablaba que en el exilio un personaje había perfeccionado el cultivo de la soledad. ¿Cómo viviste por ahí esta soledad en la que por ahí no siempre fue voluntaria, sino en algún punto también impuesta por las Claro, en este circunstancias? caso fue impuesta, ¿no? Yo suelo decir que vengo bastante entrenado, que no he necesitado pandemias para estar solo, pero este, muchas veces la soledad es voluntaria, y entonces dice, bueno, aquí eh, en, en la soledad de estos desiertos, etcétera, etcétera, este, oyendo con los ojos a los muertos, como Quevedo. Eh, pero acá está impuesta y a veces uno necesita al otro Claro, y lo necesita fuertemente. Cuando esas angustias personales golpean mi puerta, digo, bueno, son estas angustias y no la de haberme muerto, la de que se haya muerto un ser querido,
la de no poder trabajar en absoluto, la de no poder ganarme el sustento. Entonces digo, bueno, después de todo soy un privilegiado, mejor será que me llame a silencio. ¿Y cómo viviste el hecho de hacer radio de una manera diferente y ahora también un streaming? Porque para vos la presencia del público siempre fue algo que Sí, buscaste. claro, claro. Es Digamos, de hecho, algo, tu programa siempre fue una estructura más teatral que radial, ¿no? sí, claro, claro, claro. Y el teatro sin público es una lágrima, ¿no? Y acá la ausencia es peor porque ni siquiera estamos nosotros. Claro, Si yo, así como estoy haciendo este Zoom contigo, lo hacemos con los muchachos. Tampoco es lo mismo, no sale un discurso tan fluido. En una de esas hablamos juntos, los dos de nosotros hablan juntos, entonces los dos callamos por cortesía y como vemos que el otro no habla, volvemos a hablar y justo es el momento en que habla el otro. Cuando empezamos a sumar, son 43 segundos de desencuentro que el claro. público, me imagino yo, debe recibir con bastante incomodidad. Es decir, el discurso se torna menos fluido y más torpe. Pero además, el público con su respuesta eh, permite descansos. En este streaming que vamos a hacer ahora, en la pieza de Olina 2, como pasó en el uno también, no hay en realidad ninguna de las dos cosas. No están ni los compañeros para descansar en ellos, ni el, el público. Esa soledad tiene algunos momentos muy tensos. Claro. Si yo fuera humorista, diría que la salida de un chiste, los 3 segundos posteriores a la salida de un chiste que no tiene respuesta, es un momento de un gran dramatismo que uno no sabe cómo llenar. Cuando Claro. está el público, o es el público el que aplaude o el que no aplaude, o el que no se ríe, pero uno tiene una referencia. Los compañeros también, uno puede hacer su propio eco. Cuando está solo, es muy difícil saltar de un inciso a otro. Claro. A veces son saltos al vacío. Hay, todo tiene solución, pero hay que adiestrarse y hay que pasarlo. No es tan fácil. No es tan Vos, fácil. vos sabés que el otro día fui a ver un espectáculo que me invitaron que se llamaba Autoteatro y era algo muy extraño porque estaba, digamos, el escenario y no sé, estaba Cecilia Milone cantando un tango, algún monologuista y era en un estacionamiento y la gente estaba dentro de un auto sintonizando el audio por la radio Claro, y los aplausos eran bocinazos. La verdad que era una situación, me imagino que para un artista muy difícil de estar ahí adivinando alguna sí, cara en un parabrisas, ¿no? Como para sí, vos hacerlo claro. solo, Sí, sí, sí. Y pero mirando por ahí un auto que no, uno siempre mira como artista y detecta en la platea alguno que no se está riendo, entonces o no está participando, entonces uno lo mira con mayor intensidad y me imagino a Cecilia Milone mirando un Ford y diciendo, ¿qué pasa con que este no- Ford del 48 que ni toca bocina ni prende las luces, ¿no? A mí me era contó Coco francamente Silly, extraño. alguien me contó esto, creo que fue Coco Silly, que había ido a ese mismo espectáculo que decís vos, que se había sentido muy extraño y que pensó que él mismo, como artista, no se atrevería a hacerlo. Y no debe ser fácil. Eh, Alejandro, estás escribiendo un libro también, ¿no? Así es, sí, sí, sí. ¿Alguna vez dijiste que a la gente le gusta, a mucha gente le gusta más haber leído que leer? ¿A vos te gusta más haber escrito que escribir? Te pregunto en el sentido del proceso arduo que Sí, implica sí, escribir. sí, sí, me gusta mucho haber escrito, y no tanto el proceso. Sí, cuando yo empiezo a componer, ponerle música, entonces uno agarra el piano, yo tengo un piano acá, eh, y empieza a divagar. Eso ya es placentero. Eso solo es placentero. Yo empiezo. Estoy tratando de componer algo. Y esto mismo que yo acabo de hacer me proporciona una tarea grata. Yo la disfruto. Es descansada, la paso bien, escucho. Escribir no es así. No es así, porque
uno no encuentra tan rápidamente la relación entre las cosas que está escribiendo. La relación entre la frase de ahora y el todo. No la ve. Y cuando uno piensa que son 500 páginas, que no está pudiendo salir de 3 renglones, Claro. sí, tenés la sensación de que es imposible. Quiere decir que yo prefiero tener ya el libro escrito y decir, bueno, ya lo escribí, ahora puedo decir o que está bien o que está más o menos, que pudo estar mejor, pero en el momento en que lo estoy haciendo, salvo cuando uno está muy cerca del final, eh, la mayoría del tiempo el libro parece inviable. Claro. De aquí no salgo nunca, es la sensación que uno tiene. García Márquez dijo una vez que los libros se abandonaban, que no se terminaban, ¿no? Porque también está esa cosa de que uno siempre Sí, siente que claro. lo puede mejorar. Sí, 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 bueno, esa es otra parte de la escritura, que uno lo sigue reescribiendo y resobando, y a veces, como dicen algunos, lo sobreescribe. Y Claro, Arturo Capdevila decía que lo bueno de publicar las obras era librarse de las correcciones, porque si no a uno se le va la vida en corregir. claro. Así sí, hay eso, hay mucho de eso. Tengo acá dos libros tuyos, uno Crónica del Ángel Gris y el otro Cartas Marcadas. Y Son el pensaba, primero y el último, casualmente. corregime si me equivoco, que por ahí la gente cuando piensa en vos como escritor, el que más recuerda es el Ángel Gris, pero a vos te gustaría por ahí más que te recuerden por Cartas Marcadas. No sé si es correcto esto y si es así, ¿cómo lo vivís eso? Si lo No, vivís con es así. naturalidad. A mí me parece que objetivamente Cartas Marcadas es un libro más complejo, más interesante. Y el otro debe tener algún encanto y últimamente eh, he resuelto admitir ese encanto, digamos. Yo en general me enojaba, digo, ¿cómo le puede gustar más este libro? Es un ejercicio juvenil, está lleno de errores, de macanas, pero puede ser, puede ser. Puede ser que tenga virtudes que ahora a mí no me interesen tanto como otros. Claro. Así que está bien, está bien. Si vos me preguntaras cuál es el que prefiero, yo no sé si es exactamente Cartas Marcadas o Bar del Infierno. Me parece que es una obra eh, mejor terminada, Ajá, ok. mejor terminada. No sé si es una virtud. La terminación en el sentido de pulido, ¿no? En el sentido, Miguel Ángel se quejaba de los artistas, de los bagatelistas, decía él, que hacían obras demasiado bien terminadas, porque él mismo era un artista tan grandioso que no terminaba bien las obras. Bueno, a mí me gusta la obra, la bagatela, me gusta el pulido, que esté bien terminado. Y por ahí Carta Marcada es un poco más brutal, no está tan trabajada, pero es otra cosa. Qué sé yo. Claro. Son- ¿Y el que estás escribiendo ahora, qué podés contar? es un libro de cuentos y es también una novela al mismo tiempo. Lo contaré, aprendí a contarlo rápidamente. Es, son cuentos póstumos de un artista ficticio, Vidal Morozov. Es un cuentista, un escritor, pensador, que ha muerto hace poco. Entonces, y trágicamente. Entonces se publican sus cuentos póstumos, anotados y prologados por su principal discípulo. Y al principio, en los primeros cuentos, estas notas son espaciadas y eruditas. Conforme avanza el libro, las notas son más frecuentes y más personales. Y el lector se va dando cuenta de que hay un odio tremendo por parte del que está notando los cuentos hacia el autor. Eh, y poco a poco las confesiones son cada vez más tremendas y las notas son más extensas y se convierte en una novela. Muy bien. Se llama Notas al pie. Notas al pie. Muy bien.
Eh, Alejandro, durante esta cuarentena, pandemia, ¿qué es lo que más extrañaste que por ahí no, qué libertad no obtuviste? No sé, ir a jugar al fútbol, ir a tomar algo con tus Yo amigos. extraño a las personas siempre, ¿no? Yo extraño a las personas, sí. Y Claro. entonces, aunque hablamos todos los días, he visto poco a mis hijos y algunas personas he dejado de verlas completamente, personas muy queridas, ¿no? Claro. Así que eso es lo que extraño, en lo personal, ¿no? Después toda mi otra actividad, extraño también el teatro, claro. Lo Claro. extraño Bueno, hasta de un punto de vista profesional, porque nosotros nos ganamos la vida con la radio, pero también, y yo diría que principalmente, con las funciones teatrales que nosotros hacemos giras todo el año. claro. Y no solo nos ganamos la vida con eso, sino que además nos gusta mucho. Es una ¿Y vida que asumirías, elegimos. asumirías el, no sé, el riesgo de hacerlo ahora si se llega a habilitar o preferís cuidarte más en ese Yo sentido? prefiero esperar, ya que esperamos tanto tiempo, Claro. prefiero esperar, viene una vacuna, posiblemente eh, los efectos del virus se aplaquen bastante, entonces vamos a esperar a que estén las cosas más seguras. Alejandro, alguna vez contaste que tu acercamiento a los libros se dio porque en tu casa había muchos libros, y quería preguntarte por tus hijos que tienen una vinculación con la música, si se dio de la misma manera, por criarse en una casa donde se escuchaba música y se componía música, o vos ejerciste algún tipo de modesta influencia o No, imposición porque en ese sentido. yo me abstuve, o al menos creo haberme abstenido, de influirlos. No, no. Digo, fue una actitud voluntaria. Como decir, no, no le voy a decir nada a este tipo. Que hagan lo que quieran. Si me salen ingenieros y abogados, ¿qué va a hacer? Y, y no, salieron músicos. Y es verdad, como decías vos, que no solo y no tanto por escucharme tocar a mí, que eh, soy un músico más de pensar la música que no de tocarla yo. Me divierto mucho escribiendo cosas que después otros las tocan verdaderamente bien, ¿no? Este, pero sí venía a mi casa Claro. muy buenos músicos, y ellos oían eso desde muy, muy, muy chiquitos, y sin que yo les dijera nada, bueno, hicieron su propio camino, es cierto, porque por ahí prefieren el rock y yo por ahí prefiero las canciones criollas, pero igual ahí incluso ha sido la música, desde luego, un punto de encuentro muy grande con ellos, ¿no? Yo trabajo ahora con ellos, Claro. cantar con ellos, hacer un trío con ellos, es una bendición, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, fuiste también incorporando esa música a tu programa, ¿no? Porque, digamos, yo que he escuchado tu programa durante muchos años de manera más bien intermitente, pero lo he escuchado mucho, por una época en la que por ahí era la música más bien en castellano, y con tus hijos, digamos, fuiste ampliando un poco eso también, ¿no? Un poquito, sí, sí, un poco. Un poco. También Gillespie contribuyó a eso, ¿no? Claro, sí, claro, Es un sí, claro. músico de jazz. A mí me gusta mucho esa música, yo muchas veces participo y toco con ellos, de manera que lo disfruto mucho, y aparte me han enseñado mucho ellos. Me han enseñado mucho de los jeites del jazz y del rock and roll, que yo no los conocía tanto por ahí, ¿no? Claro. Hablando de tu No es que programa, yo sea de esos tipos que dicen mis hijos me enseñaron mucho, no. En general les he enseñado yo, pero en esos territorios donde yo no era tan canchero, por ahí, me aprendí unas cosas que antes no las sabía. sí. Bueno, además, creo que la generación nuestra, digamos, es una generación que aprende muchas cosas de sus hijos porque hay cosas que manejan ellos que nosotros no manejamos, ya de la tecnología, de Claro, y otras cosas. porque los años pasan rápidamente en el sentido tecnológico, y, y de un año para otro aparecen situaciones absolutamente impensadas. Y entonces nos valemos de nuestros hijos para aprender a manejar nuestros aparatos, para actualizarnos respecto de los formatos artísticos que vienen. Los usamos mucho más de lo que por ahí mi viejo me podía utilizar a mí. Claro, sí, Es claro, decir, cuando yo me relacionaba con mi padre y más o menos habíamos vivido la misma tecnología. No había. Y
incluso en lo artístico, los cambios se daban con más pausa. Y ahora sucede con mucha rapidez y un hijo es un lindo vehículo para conectarse con lo nuevo que aparece en el mundo. Era difícil saber algo que los padres no, más allá de que uno podía tener Era otra mirada, ¿no? No, era muy difícil. Lo único que le cabía a uno era una oposición cerril. Claro. Uno miraba la agenda de su padre y se oponía. Había que hacer como la oposición, ¿no? O sea, Exactamente. está Ejercía muy esa bien. especie de grieta. Bueno, para terminar, Alejandro, ya que hablas de tu programa, no sé si por ahí te lo comentó Patricio Barton, porque vi que lo mencionó en sus redes sociales. El otro día alguien casualmente preguntó en Twitter cuál era el mejor programa de radio de la historia de la Argentina, y en una votación muy democrática y abierta ganó La venganza será terrible. Imagino que eso debe ser un orgullo para vos, no sé si estabas Es un enterado. orgullo realmente, sí, claro que es un orgullo. Me lo contó Barton, yo no podía creer. Digo, bueno, bien, me puse contento. No me puse a ver si era cierto o si no era cierto. Esas son votaciones, por ahí la hacen mañana y gana cualquier otro. Pero me puso muy contento, desde luego, claro, claro. Bueno, pero ha sido un programa que ha hecho pensar y ha hecho reír, que son dos cosas que realmente son Sí, muy sí, sí, yo importantes, creo que así que, ha hecho muchas cosas y tratamos incluso de seguir haciendo algunas otras. A veces yo creo que modificándonos sin darnos cuenta. Modificarse uno sin darse cuenta no está mal, creo que artísticamente es correcto. No es que pintamos todo de celeste y decimos, el programa, a partir de hoy, cataclismo, cambiamos todo. No, pero resulta que, así como te dije yo que de golpe estoy cantando junto con el trío, haciendo alguna voz de un rock and roll, o tocando el piano, o haciendo algo, también otros asuntos que estaban fuera de nuestro alcance, ahora forman parte de ese pequeño sistema solar del programa y por ahí otros asuntos han sido abandonados. Esa clase de modificaciones artísticas me parece que están bien y creo que uno debe trabajar en ese sentido. ¿Cómo? Estudiando. claro. Es que Estudiando. si te fijaras en el primer programa y el último, por ahí no se parecerían mucho, No, en nada, absolutamente en nada, en nada, en pero nada. seguramente hay algo que lo debe unir más allá de, obviamente, de tu presencia como una radio de autor, ¿no? Sí, pero resulta que yo no soy el mismo tipo que era entonces. Claro, Entonces, las cosas que lo emparentan a este programa de hoy, con el de hace 30 años, son, son pocas, son básicas, pero no son tan consistentes. ¿No? Nosotros hacemos otra clase de cosas. Somos los mismos, qué sé yo. ¿Qué sé yo claro. si yo soy el mismo de cuando tenía 25 años? Seguro que no, seguro que no. Así que está bien eso, de que Bueno el programa sería, se ¿no? modifique porque nos modificamos nosotros, Y no sí, porque mañana cambiemos el horario y estemos a las 3 de la tarde y resulta que el sordo Garcés, en vez de estar al final, está al principio. Eso no es un cambio, no, eso no es un cambio. O le cambiamos el nombre. claro. Los verdaderos cambios son más profundos, son los que yo te dije, ¿no? Uno empieza a conocer asuntos que antes ni sospechaba. Cuando yo empecé a hacer el programa, no tenía la menor idea de lo que era, por ejemplo, el estructuralismo. Yo no voy a hablar del estructuralismo en el programa, pero por ahí sí, por ahí alguna cosa que yo pueda utilizar para explicar algo, para encontrar algo gracioso. Yo ahora lo puedo usar, es un instrumento que yo tengo, y no lo Claro, tenía antes. Y eso es un ejemplo entre muchos. claro, opera de una manera más indirecta, ¿no? Opera de una manera más indirecta, pero yo soy un tipo que tiene ese recurso, entre otros, y antes no lo tenía. Y no lo tenía en serio que no lo tenía. Claro, ¿Y cómo lo adquirí? Estudiando. El programa este a nosotros, a mí particularmente, me obliga a estudiar, porque hacemos todos los días una pequeña cuestión que tiene que ver con la historia, con la literatura, con el arte, con alguna de esas cosas.
Y yo tengo que andar sacando libros, fisqueándome. Estamos con Nico Tolcachar, que me ayuda muchísimo en eso. Y de ese trato de saqueo de cada día, nace una mejoría en uno. Yo podría ser todavía peor de lo que soy, calculá vos, ¿no? Si no fuera por el programa. Bueno, pero qué importante es eso, ¿no? De seguir, digamos, aventurándose a ampliar el conocimiento, porque hay mucha gente que a determinada edad ya se queda con su sentido de comunes que ya Puede ser, tiene porque y encuentran la felicidad en eso, ¿no? Entonces son cooptados por la televisión, por la inmovilidad, por, por la risa fácil, empiezan a reírse de todo. Y es mejor ponerse cada vez más difícil, no más fácil. claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Quería que por favor menciones bien cómo puede hacer la gente para ver el streaming el sábado. Ah, este streaming es el sábado 14 de noviembre, se llama, en la pieza de Dolina 2, quiere decir que hubo otro. Este es peor todavía que el anterior. El tema es la libertad y se entra por www.entrada1.com y listo, ya está. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un placer enorme, ¿eh? Igualmente, te agradezco muchísimo tu amabilidad y tu amistad. Gracias. Muchas gracias, ¿eh?